del libro del cardenal Robert Sarah, Se hace tarde y anochece. Usted suele decir que el sacerdote es un hombre que reza y no un hombre de lo social, porque esa insistencia, es esencial que el sacerdote tome plena conciencia de que, por encima de todo, es un hombre de Dios y un hombre de oración. El sacerdote existe únicamente para Dios y para el culto. No debe dejarse atrapar por el mundo, como si el tiempo consagrado a Cristo en una oración íntima y silenciosa fuese tiempo perdido. En la oración silenciosa ante el sagrario nacen los frutos más espléndidos de nuestro ministerio pastoral. Muchas veces nos acecha el desaliento. La oración exige un esfuerzo y una ruptura con el mundo. A veces tenemos la vaga sensación de que Jesús calla. Sí, calla, pero actúa. Él también se retiraba con frecuencia al silencio del desierto, necesitaba apartarse del mundo de los hombres para estar a solas con el Padre. Hubo un día en que ese rato de oración silenciosa fue arduo y doloroso. ¿Y qué hizo entonces? Oraba con más intensidad, y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. LC 22, 43 a 44. La oración puede ser extenuante y aparentemente estéril. En un mundo de ruido, dispersión y ajetreo, en un mundo ansioso por producir cada vez más, los sacerdotes tienen que encontrar tiempo para esconderse en la adoración silenciosa. Es ahí donde se desarrolla su identidad sacerdotal. Solo tendrán alma sacerdotal si están firmemente decididos a perseverar en la oración, enseñando a los fieles a encontrarse con Jesús. Eucaristía en el silencio y la adoración. Es cierto que el sacerdote se enfrenta a numerosas obligaciones, a veces tiene que atender varias parroquias, presidir muchas reuniones y dedicar tiempo a sus feligreses. El buen pastor está disponible para todos, pero en su fuero interno sabe que la prioridad del ser sacerdotal consiste en estar con el Señor. San Carlos Borromeo solía decir: no podrás curar las almas de los demás si dejas que la tuya se marchite. Acabarás no haciendo nada, ni siquiera por los demás. Debes tener tiempo para ti, para estar con Dios. Sea cual sea el número de compromisos que se vayan acumulando, sean cuales sean las urgencias pastorales, lo verdaderamente prioritario es encontrar tiempo para la oración, el oficio divino, la lectura espiritual, la adoración y la celebración de la Eucaristía. En el día a día el sacerdote suele estar dividido entre las numerosas necesidades de los fieles y la llamada silenciosa de Dios. A veces tiene la impresión de estar obligado a lograr que convivan las dos existencias de su vida. Pero en el fondo esa no es la realidad. Querría decirles a los sacerdotes que su vida es exclusivamente una. Su principio único y unificador reside en la unión con Dios, en el culto a Dios. De ahí debe brotar la acción ministerial. Cuando visitamos a los enfermos, cuando confesamos, cuando consolamos a los afligidos, cuando enseñamos el catecismo y llevamos a todos la buena nueva, hemos de permanecer unidos a Dios. Esos momentos no deben ser paréntesis en nuestra vida de adoración, al contrario, deben estar colmados de la unión con Dios que hemos obtenido del silencio. Son como un eco de ese silencio. En la entrega a los demás de nuestro ministerio es a Dios a quien seguimos adorando. Inmersos en nuestro ministerio, nuestra alma susurra su adoración a Dios, presente en las personas a las que servimos. La oración da vida al ministerio, y el ministerio da hambre de Dios. Nos conduce a la oración. ¿Quién no deposita en el corazón del Maestro todas las confidencias recibidas en la confesión? ¿Cómo puede ser nuestro ministerio prolongación de la obra del mismo Jesús si no empieza y acaba en una adoración llena de amor? Sin la oración el sacerdote se consume, se vacía y no tarda en convertirse en una máquina inútil que hace mucho ruido. Los sacerdotes deben consagrar buena parte de su día a la oración. Deben rumiar la palabra de Dios. Creo que es de vital importancia retirarse con frecuencia al desierto o al Horeb, a la montaña de Dios, como Moisés, Elías o el mismo Jesús. Jesús permaneció 30 años oculto tras el velo de nuestra humanidad, aprendiendo a trabajar en el silencio y la oración contemplativa. Ora elabora, esa era su vida diaria. Estaba en diálogo permanente con su Padre. Esos momentos de intimidad, a solas con Dios durante horas y noches enteras, eran momentos imprescindibles de comunión y de intimidad intratrinitaria. El sacerdote que no imita a Jesús en su vida de intimidad con el Padre está perdido. Cristo no dudaba en huir, en alejarse de la multitud que lo acosaba, para encontrarse con el Padre en la soledad,
la oración, la contemplación y el silencio. Antes de ayudar a los demás, el sacerdote tiene que pedir ayuda al Señor. Hoy es imprescindible volver a la raíz de nuestro sacerdocio. Esa raíz, lo sabemos bien, es una sola, Jesucristo. Él es el enviado del Padre, Él es la piedra angular. En Él, en el misterio de su muerte y de su resurrección, viene el reino de Dios y se consuma la salvación del género humano. No hay nada que le pertenezca personalmente, absolutamente todo es del Padre y para el Padre. Los judíos estaban asombrados de la vasta sabiduría de Jesús. ¿Cómo sabes de las letras sin haber estudiado? JN 7:15. Jesús les contesta, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad conocerá si mi doctrina es de Dios, o si yo hablo por mí mismo. JN 7:16-17. El Hijo solo no puede nada. Jesús se lo dice con estas palabras, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo. JN 5:19. Y añade, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. JN 5:30. Esta es la auténtica naturaleza del sacerdocio. Nada de lo que es constitutivo de nuestro ministerio puede ser producto de nuestras capacidades personales. Y eso es así tanto cuando se administran los sacramentos como en el servicio de la palabra. No hemos sido enviados para manifestar nuestras opiniones personales, sino para anunciar el misterio de Cristo. No se nos ha encomendado hablar de nuestros sentimientos, sino ser portadores de una sola palabra, el Verbo de Dios hecho carne por nuestra salvación. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. JN 7:16. El Señor nos llama amigos. Pese a nuestra indignidad y a nuestros muchos pecados, se entrega plenamente a nosotros. Nos confía su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Nos confía a su Iglesia. ¡Qué tremenda misión! ¡Qué responsabilidad tan aterradora! Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. JN 15:14. ¿Qué pide a los sacerdotes el pueblo de Dios? Solo quiere una cosa, queremos ver a Jesús. JN 12:21. Pide que lo conduzcan a Jesús, que lo pongan en contacto con Él. Los bautizados quieren conocer a Cristo personalmente, quieren verlo en los sacerdotes, quieren escuchar su palabra, quieren ver a Dios. El sacerdote que no lleva a Jesús en el corazón no puede dar nada. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo va a dirigir un sacerdote la oración comunitaria si no mantiene constantemente un contacto intenso e íntimo con el Señor, dedicando tiempo a vivir con intensidad la liturgia de las horas, la oración diaria, ese cara a cara con el Señor? Si el sacerdote no reza, su ofrenda es una cáscara vacía, un acto social y mundano. Poco a poco los fieles se van alejando, porque el pozo en el que esperaban encontrar agua se ha secado. Cristo fue el gran orante. A todos los sacerdotes que, consciente o inconscientemente, tienden al activismo les aconsejo que no se olviden de la Madre Teresa de Calcuta. Jesús ocupaba siempre el primer lugar en su día. Antes de ir al encuentro con los pobres, iba al encuentro con Dios. Antes de abrazar a los pobres y a los moribundos, había pasado muchas horas abrazada a Jesús. Había contemplado y amado mucho. De esta fuente de amor obtenía su energía para entregarse plenamente a los más desvalidos de este mundo. El silencio junto al Padre nos prepara para el encuentro con el otro. Hay que acercarse a la humanidad con los ojos de Dios. En su cántico espiritual San Juan de la Cruz invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan el rezo y la oración si lo comparamos con el de nuestra actividad misionera. Nos recomienda unir contemplación y acción, y mantenernos constantemente ante Dios en lugar de dispersarnos en la exterioridad y en el activismo. Adviertan aquí los que son muy activos que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que se daría si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como está. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo, y con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y aun a veces nada, y aun a veces daño. Porque,
Dios os libre que se comience a envanecer la tal alma, confer. Mt 5, 13, que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada, porque, cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Cántico espiritual, estrofa 29.3.